a tratar de sintetizar algunas, porque han llegado muchas preguntas y de todas ellas, cada uno de nuestros expositores las atenderá en el orden de la exposición que ha habido. Así que, bueno, en primer lugar le damos la palabra a Perry Anderson y yo leeré algunas de las preguntas, ¿sí? La pregunta está dirigida por Tamit Castiblanco y le interesa señalar la invasión bonapartista como el verdadero desencadenante de la emancipación de las Indias, así como señalar la revolución industrial inglesa como fuerza económica que jaló la revolución en las colonias. ¿No significa acaso concebir nuestra independencia como un simple subproducto europeo? Esta es una. Y la otra, para que él pueda hacer la exposición completa, en cuanto al vocabulario político, que proviene de la Constitución de Estados Unidos y de la Ilustración, ¿por qué la exigencia primordial es cabildo abierto? ¿No es esto una expresión de una modernidad local y particular? ¿Cuál es el lugar de la cuestión racial y de la revolución haitiana en los procesos de independencia? ¿No es tan central como el de las 13 colonias y la francesa? No diría que las luchas de independencia hispanoamericanos han sido simplemente un subproducto de trastornos europeos. Esto no era exactamente mi propuesta. Más bien se debe concebir estas luchas de emancipación aquí en términos de un proceso histórico mucho más amplio, en donde cada revolución, digamos, burguesa, entre aspas, si se quiere, cada revolución burguesa nacional estableció algunas condiciones estructurales o coyunturales cruciales para la siguiente. Eso es que, por ejemplo, la primera revolución burguesa importante en Europa es la holandesa. Pero la segunda, la británica, no consiguió consumirse sin un apoyo directo militar holandés. Se olvida, los británicos le gustan olvidar este hecho, de que nuestra así llamada revolución gloriosa de 1688 básicamente fue la hazaña de una invasión marítima holandesa de Inglaterra que derrocó al absolutismo inglés. De la misma manera, no se puede entender la revolución norteamericana también sin el establecimiento en América del Norte de relaciones económicas capitalistas o protocapitalistas muy avanzadas, más avanzadas que en el caso de Inglaterra misma. Así se podría seguir con esto. Es tanto las derrotas que las victorias demasiado costosas en su lucha con Inglaterra que han debilitado la monarquía francesa y han deflagrado la crisis final del antiguo orden francesa. Entonces, en todos estos casos son una revolución más o menos da
algunas condiciones estructurales o coyunturales para su sucesor. Y es en este sentido, el sentido de una cadena, digamos, de valor agregado continuo, que las luchas de independencia aquí pueden ser precondicionados por los trastornos de la Revolución Francesa, sobre todo secundariamente de la Revolución Norteamericana en estas tierras. Por en cuanto es verdad, es una buena crítica que no he mencionado el papel de la revolución haitiana en los procesos de emancipación en América española. Bien entendido, el impacto de la revolución haitiana fue ambigua, porque por un lado terrorizó a los propietarios cubanos, sobre todo, pero también en Venezuela tuvo este impacto, un impacto conservador más bien que radicalizante, pero al mismo tiempo, como ustedes seguramente lo saben, sin la ayuda política y militar del presidente de la nueva República haitiana, Alexandre Pétion, Bolívar no hubiera podido jamás hacer su segunda desembarque exitosa en la región del Orinoco que condujo a la emancipación final de toda esta área del mundo. Muy bien, muchas gracias. Damos entonces lectura a las preguntas para el profesor Klein. La primera pregunta es, si hay una correlación directa entre crecimiento económico y descenso en las tasas de mortalidad entre 1880 y 1930, como él señaló, ¿cómo se explica entonces las altísimas tasas de mortalidad en Chile en momentos en que las rentas del salitre eran muy altas? Esta sería la primera. Y la segunda la leo, ¿prefieres que la lea ahora? No, bueno. Yo puedo contestar. Bueno, listo. Entonces después leemos la otra. No, esta es una pregunta muy interesante porque la correlación no es absoluta, obviamente, depende. Mire, demografía es un variable dependiente en algunos casos, es decir, está afectado por otros factores y después de vez en cuando afecta otras instituciones, otras estructuras de naciones. En el caso chileno, el mal distribución de tierra en el Valle Central y el mal distribución de tierras en la nueva zona de conquistas de Mapuche al final del siglo XIX han creado una estructura muy arcaica, muy feudal casi en Chile. Entonces la distribución de recursos fueron concentrados en una élite y había poco interés porque la comunidad popular fue medio indio, medio mestizo, entonces había poco interés en mejorar la población. En contraste de la élite de Costa Rica, es famoso que tenía miedo de negros de Panamá, de Caribe llegando en la industria de plátanos, y entonces en desesperación la élite decidió de mejorar la vida y la salud, etcétera, de la población de Costa Rica, y en este fin del siglo XIX Costa Rica entró en padrón igual a Uruguay y Argentina por una élite que tenía miedo que va a ser invadido por negros del Caribe, entonces quería mejorar la raza nacional en el área central. Entonces hay varias razones por esta cosa, pero en la cosa chilena es obvio que la estructura social impidió que la economía estaba relacionada con tasa alta, y entonces Chile es un caso muy original en es decir, baja lentamente comparando con a un México que estaba bajando rapidísimo, dando la evolución durante el porfiriato y post-revolucionario. México mejoró normal, rápido, cual Chile no realmente mejoró hasta los fin de años 30 y 40 con Allende, cuando Allende fue ministro de Salud y comenzó seriamente de ofrecer esta cosa. Es decir, comenzar de pensar de población en general y no solamente de los élites.
Muy bien. La segunda pregunta tiene que ver con ¿qué repercusión tuvo la alta tasa de natalidad en relación con la distribución de la tierra? ¿Las altas tasas se podían considerar negativas o positivas para el desarrollo de los países latinoamericanos? Bueno, esta es una pregunta clásica en la literatura francesa y norteamericana. ¿Por qué bajó la tasa de natalidad antes de mortalidad? Y la razón normalmente ofrecida, pero hay debates interminables, es la cuestión de distribución de tierra, control de tierra, gerencia y todo este tipo de cosas. En América Latina la disponibilidad de tierra fue suficiente por mucho más tiempo. Entonces no había necesidad, aunque había división partible entre los hijos de tierras, etcétera, no han entrado en el famoso crisis de minifundios hasta el siglo XX. Entonces, en este momento, también tenemos que dar cuenta, la Iglesia Católica estaba en contra de contracepción, etcétera, etcétera. Pero una vez comenzando, y realmente la píldora de 1960 es la época cuando todo el mundo bajó. México bajó como nada de tasas de fecundidad global de niños de 6,5, 7, ahora es 2. Entonces más bajo en México que los chicanos en los Estados Unidos. Y tierra tiene algo de ver con esto. Muy bien, bueno, muchas gracias.